La Semana del Diablo es una historia ocurrida en Puente Nacional en 1948, en la Semana Santa de 1948. Es, es una historia que le dieron ese título porque al ocurrir una Semana Santa llegaron dos curas falsos a Puente Nacional y hicieron las ceremonias religiosas. Entonces, posteriormente al enterarse de que no eran sacerdotes, digamos, titulados o sacerdotes que tuvieran detrás de ellos un seminario que los respaldara, pues el obispo de San Gil le colocó que fue la Semana del Diablo. Hay una metodología ahí que revela el proceso de creación histórica. Aquí hay una confrontación de diversas versiones. Entonces se hace un registro fotográfico, un registro documental sobre la historia y pues nace de allí un documental que fue como la primera etapa antes de realizar la película. Algunos vándalos o malvados colocaron una bomba en la casa cural donde se hospedaba el padre Isaías Ardila y un misionero. A las 9:30 de la noche estalló una bomba de dinamita en la casa cural que voló una de las ventanas y agrietó el muro. Consumimos a nuestro amo y a las 2 de la mañana salimos escoltados por el ejército hacia Barbosa. Entonces aquí ha sido un hecho que es el que generó esta historia, que es la puesta de la bomba y el proceso de castigo, que es una pena que le impone el arzobispo por una pena a no tener oficios religiosos por un espacio de 3 años. Y esas 13 personas nos dieron testimonios, montamos un documento que pues está muy bien como documento, me parece a mí, pero se aspiraba a mucho más. De ahí viene la guionización, los talleres con la comunidad, los talleres de apreciación cinematográfica, de cine y comunidad, cine y cultura, cine y desarrollo regional. Hicimos unos talleres sobre guionización porque hay mucho de lo que los puentanos aportaron en talleres de cómo se imaginaban que podría ser una película. Era genial porque íbamos extractando de ahí muchas cosas, ¿no? Así como ustedes lo oyen, un aplauso caluroso para Julio César Royo. Realmente ese fue un hecho muy picaresco que se dio gracias, yo diría, a la agilidad de información que tuvieron los sacerdotes, que fueron capaces de aprovecharse de una coyuntura que había en Puente Nacional muy específica, de ausencia total de sacerdotes. Vivíamos en un entorno, creo yo, muy religioso. Estar 6 meses fuera de este contexto, pues que aparezcan unos sacerdotes, pues fue un motivo de celebración en el pueblo. Eran miles y miles de personas, se desvolcaron de todas las veredas, se vinieron. 3, 2, 1, ahora. Oiga, ya viene. Allá mucha gente le trajeron regalos y mucha gente se congeló con ellos y le dieron dinero. Bueno, una de las grandes trabas que siempre tiene este tipo de proyectos es la parte presupuestal. Entonces, mientras se hace, digamos, la gestión de conseguir los rubros, pues como te había dicho, con cooperaciones interinstitucionales, con la universidad, con la misma comunidad, con la alcaldía de Puente Nacional, pues digamos que pasa cierto tiempo pues para retomar el proyecto que inicialmente hubiera sido ideal hacerlo una vez o sin que pasara tanto tiempo de haber terminado el documental. Y pasaron meses y meses y no mandaban cola.
Entonces tal vez esos tipos supieron y vinieron a hacer la Semana Santa, pero todo el mundo creíamos de que verdaderamente era una Semana Santa como en todos los años. Pero lo interesante de la colonia puentana es que siempre realizaron como actividades en torno a recoger fondos para la finalización de la película. La colonia de Puente Nacional acá en Bogotá también se planteó en dos ocasiones este tipo de alianzas y de fraternidad cooperativa. Pues yo sí les quiero pedir que de corazón hoy iniciamos esta coloniatón. Hoy la idea es que podamos gentilmente brindar un aporte, pero que a su vez también empecemos a involucrar a todas las personas de Puente Nacional. Pero en el Quinde está esa opción, en el Quinde está la opción de que haya alternativas. Muy bien que vengan algunos fondos, ayudas de la comunidad en la que se interviene, que vengan de otros organismos que financien proyectos culturales. En el caso de la Universidad Nacional, este proyecto ganó la convocatoria de la DIP del 2009. Realizar cooperaciones interinstitucionales, ¿cierto? Que apoye la alcaldía o que apoye determinado producto de la universidad, el IECO en algunas pues, contrapartidas, la DIF también creo que ha apoyado y el director del proyecto. Porque uno no puede estar esperanzado a ganarse una beca, a ganarse un concurso, a que una multinacional o una empresa nacional de buen poder le inyecte dinero al proyecto de uno, a más proyectos regionales que en un país que solo cree en proyectos internacionales. Entonces, o sea, que no quiere reconocer su memoria, no quiere reconocer su identidad, porque si no, no nos mataríamos tanto. Al vincularme con Julio, Julio me contó cómo quería ver la historia, ¿no? Y cómo querían ser sus personajes. Antes del casting se realizó una reunión, nos contó las características físicas, más o menos actitudinales que quería ver. Y ahí en el casting fuimos como sacando posibilidades de cada uno de estos personajes. Vamos a hacer un ejercicio, mira, ahí hay una sombrilla al lado tuyo, entonces tómala y conviértela en el objeto que tú quieras, que ya no sea una sombrilla, que sea lo que tú quieras que sea. Quietos, que nadie se mueva. Tengo 1000 hombres a mi lado, haré lo que sea por defender mi pueblo. ¿Y si estás cojo? Estoy cojo. ¿Qué pasa? Viene con algo, papá, sí, señor. Y te va a castigar, te va a castigar, te va a castigar, te va a castigar. Y se les fue trabajando talleres en los que me basé, más que en la técnica, una técnica actoral en sí, fue más como de relajarlos, enseñarlos a tranquilizarse, cómo pronto manejar la cámara, aunque para mí también fue algo muy nuevo, ¿no? Porque yo siempre he trabajado desde el teatro. Entonces también yo iba aprendiendo con ellos. No puedo decir que yo pueda hacer eso porque yo realmente aprendí con ellos. Hice mucho trabajo físico, sí, porque quería soltarlos, quería relajarlos y aparte pues que pudieran llevar un hábito fuerte. Se voy a dar la bendición. Puede decir en paz. Corta. A mirar la cámara. Está que brota el pecado, lo estamos sacando. Estamos sacando todo este pecado a punta de gota. El propósito de estos proyectos del IECO y del Quinde es mirar variedad, es sopesar los talentos y las intuiciones de la cultura popular. Esto quiere decir que hay entre la cultura popular actores consagrados, actores que tienen experiencia y que incluso están formados. Pero para mí ellos no son los protagonistas solamente, sino en la medida en que sean capaces de relacionarse con aquellos otros que son innatos en su forma de actuar.
La verdad, padre Franco, en estos últimos tiempos todo ha sido tentación, pues sin sus reverencias en el pueblo, hasta los feligreses cambiaron de partido. Y hay de aquellos que se descarrien, porque entonces los condenaremos a las profundas llamas del infierno. Para mí ha sido una experiencia súper interesante tener al lado gente que no tiene mucha formación actoral o mucha experiencia actoral, esto que llaman actores naturales, porque además en este caso particular lo que están representando es una historia que conocen muy bien. Y también porque en Puente Nacional hay una cultura de la representación actoral, es un pueblo donde en las fiestas la gente se caracteriza, recrea, por ejemplo, la revolución de los comuneros, ¿sí? Entonces esto lo tienen muy incorporado y yo pienso que aprendí muchísimo de esta gente que supuestamente no tenía formación. De pronto a veces, ¿qué me molestaba? Que por la misma camaradería del pueblo, entonces se dispersaban. Entonces a veces era solo una recochita y eso era, cantaban, gritaban, se tiraban al piso y pues a veces era difícil controlarlos porque son muchos, sí, pues yo solita. Ustedes están engomados diciéndole bienvenido al padre Botero. Entonces están ahí y de repente grita duro, miren, son dos, se emocionan. ¡Qué bueno! Son dos. Que realmente debemos conocer qué es lo que pasa en otros lugares de nuestro país. No solo en lo que vivimos en nuestro entorno, sino qué pasa en otros lugares o qué ha pasado. Y cómo evitar que pase o hacer que pase a mi alrededor. Y para eso necesito romper el estándar nacional y mostrar que somos un país de diversidad y un país de diferencias que hay que respetar. Entonces, si yo llevo los mismos actores para todos lados del país, lo que hago no es reconocer en las regiones la diversidad y respetar sus valores otros, sino estandarizar un modelo estético que me lleva a ser un lenguaje audiovisual o cinematográfico nacionalista, pero difuminando sus particularidades. Por eso yo hablaba de honestidad, se está enfrentando la cámara para contar una historia en la cual creemos, primero que todo, y que creemos que es importante que la gente la conozca. Entonces, prevalece aquí la historia colectiva frente a los papeles individuales. Y eso, cuando usted me preguntó cuál era digamos, qué me parece importante de trabajar yo con actores naturales, ahí hay hubo un reto muy interesante, muy importante para mí, que era tratar de colectivizarme y no figurar, porque en esta película no hay protagonista, el protagonista es el pueblo. Vamos a hacer primero un ensayo. Por favor, no van a tirar las flores, es un ensayis. Vamos a bajar la cámara, vamos a tener más o menos la acción. Lo que ocurre allí en Puente Nacional es diferente porque parte de la elección de cómo se iba a trabajar la fotografía e incluso la puesta en cámara fue por el contacto con los personajes, que son personajes pues actores naturales, con las locaciones directas y con las lógicas propias del pueblo. Acá no podía el academicismo y la técnica entrar por delante de lo que era la tradición oral. Es decir, en la tradición oral íbamos a encontrar la respuesta a las necesidades de la película. Está muy chévere cómo empieza a colorear el tronco del árbol. Los sonidos de Puente Nacional son las voces, ¿no? Las voces de la gente, los tonos de voz de los pobladores con ciertas particularidades, con cierto acento, ¿no? Aquí es donde se marca bien la región, a dónde se está desarrollando esta historia, de dónde nace. Por supuesto está el campo,
el campo de ese clima especialmente, entonces los pajaritos son diferentes a los pájaros de la sabana. Está el eco de las montañas, es algo que se alcanza a percibir bastante. Hay una que era la escena de los confesionistas. Teníamos que grabar, creo que fue un miércoles a las 5 de la tarde, era llamado para la gente. Cuando llegamos a la locación habían 4 personas, entonces fue demasiado angustiante porque eran 60 personas lo que se quería. Entonces en ese momento nos tocó hacer como convocatoria aquí y ahora, con perifoneo, con afiches, que fue algo muy interesante porque recuerdo que Cristian Arcos, quien apoyó arte, hizo los afiches, empezó a dibujar al equipo de realización y empapelamos, digamos, como el pueblo con la convocatoria. Diego Suárez, el asesor del alcalde, nos ayudó con el tema del perifoneo, se hizo como una convocatoria un poco más amplia y pues al otro día llegaron las personas, no los 60, pero sí casi 50 de la gente que estábamos buscando. Otra que recuerdo que fue bastante duro fue la grabación en Chiquinquirá. Teníamos que falsear, digamos, la estación de Chiquinquirá como si fuera la de Puente Nacional de la época, y había mucha gente, entonces el desplazamiento de gente de Puente Nacional a Chiquinquirá requiere de una mínima logística. Pues son almuerzos, tenemos 48 actores casi, entonces pues toca estar pendiente de alimentación. Yo me sentí un poco corta, necesitaba un poco más manos, fue bastante ardua, porque todo el equipo estuvo concentrado en lo que tenía que hacer, pero además los asistentes de producción o quienes estaban haciendo la producción de campo pues actuaban. Entonces fue complicado de tener que asumir las producciones, la ejecutiva, la general y la de campo, en un solo día. Lo que ocurrió en ese momento es que estábamos trabajando con muchas personas, con niños, con personas adultas, ancianos y personas que eran muy sensibles, y allí sucedió algo que yo creo que fue determinante para la película. Es cuando a veces se te parte el rodaje en dos, y es cuando uno comprende que uno no está trabajando para hacer una película y hacer un trabajo de uno, sino que está haciendo un trabajo para una comunidad y está haciendo un trabajo para la memoria de muchas personas que están haciendo esfuerzos por quedar registrados en la historia. Y en ese proceso, trabajar en grupo es definitivo en este momento del desarrollo de la humanidad. Los grupos tienen que trabajar porque son interdisciplinarios, porque son diferentes conductas, porque hay allí diferentes valores de creatividad, y porque solamente trabajando en colectivo podemos resistir el poder unitario de las dictaduras, cualquier tipo de dictadura, las solapadas, las que no creen, las que aparentan democracia pero siguen siendo dictaduras, en todos los sentidos, no digo solamente estatales, sino académicos, en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en todo tipo hay ciertos poderes dictatoriales, y resistir a esos poderes que quieren unificar los procesos sociales, los procesos ideológicos. Yo creo que el cine tiene un papel fundamental, porque trabaja con equipos diversos, con varias mentes, varias fuentes creativas y estéticas y éticas, y da una enseñanza, un modelo moral y ético de que se puede hacer cosas colectivas. Y pues cuando empezamos a montar, y es como en junio, y empezamos a armar las escenas, pues es también otra cosa muy interesante, porque ya entonces empiezan a encontrar la dicción de los personajes, de los actores, que sabemos son naturales. Concatenarlos en acción es un reto, ¿no? Es todo un reto empalmar las escenas con ellos y darle sentido, y sobre todo darle el sabor local, ¿no? Que no se pierda esa manera natural de ellos expresarse, es una cosa que es un reto para montar. También hay un balanceo entre la tragedia y la comedia, de alguna manera. En esta película no se podría catalogar en un género específico.
Es una cosa, hay humor presente, la misma manera de la gente de contar sus historias con el sentido del humor, pero también hay algo de tensión y hay algo que en la gente queda, ¿no? Hay algo de trasfondo. Desde el documental que editamos la primera vez ya sabíamos que había un cierto dolor, ¿no? en la historia, ¿no? Por las circunstancias en las que se produce, ¿no? La época. Estamos hablando de una de las épocas más oscuras de Colombia, que en Santander fue especialmente cruel. La violencia de los 50 está marcada, hay muchas historias alrededor que hacen parte del trasfondo de la historia. Y ese tipo de cosas se notan, ¿no? Y esa devoción con la que la gente se toma la historia es un índice de lo que pasa, ¿no? Bueno, a mí me parece que la historia hay que recordarle a la historia, porque esto llama la atención, que los pueblos seamos más precavidos, que no es el momento que lleguen dos personas, engañan a una comunidad y a la hora de la verdad pues no se sabe si en ese caso hubo delito o no. Bueno, yo creo que si no se hubiera llevado al cura, no ha sucedido eso. Y además, yo creo que quien hable en nombre de Dios, bienvenido sea. Pues. O sea, no solamente es un viaje a Puente Nacional Santander en tren, pues me parece la cosa más chévere, sino además es irse en el tiempo, llegar a una época que de alguna forma nos dice lo que somos ahora. Es una manera de recordar de dónde venimos, por qué tenemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos odios, ciertas broncas, pero también cierta risa de nuestra historia, ¿no? Hay que conocer la historia y no solamente la que está en los libros, sino la que cuenta la gente, la que está en la memoria, en el pensamiento, en el sentimiento. Por esa razón hay que ir a ver la película, hay que echarse ese viaje. Es un viaje a conocer otros colombianos que tienen unas culturas, que tienen una tradición oral, que tienen muchas cosas que contarnos, que son parte vital de nuestro patrimonio, que le aportan tanto a la educación, a la cultura, incluso a entendernos más como seres humanos. Y son actores o comunidades que, aunque saben que fueron engañados y que eso, desde el punto de vista histórico, podría decir que eso no es bueno mostrar del pueblo, que mejor del pueblo hay que mostrar las cosas buenas, las cosas donde ellos son perfectos, pues ellos quieren mostrar justo la historia donde ellos no son perfectos. Y eso me parece espectacular, porque el primer postulado de una época globalizada como la nuestra, que estandarizada y consumista, debería ser entender nuestras debilidades, entender nuestra imperfección, para poder echar para adelante. Pues yo invitaría a la gente a que vea este tipo de películas porque sencillamente estamos volviendo como a la identidad de ser colombianos. Eso es algo muy bonito, o sea, rescatar las culturas desde lo regional. Si yo soy nariñense, pero puedo conocer a través de un producto audiovisual lo que sucede en Puente Nacional en este caso, o qué sé yo, algún producto audiovisual que hagan en la costa. Cierto que ese tipo de películas lo considero yo, son como una excusa realmente para mostrar las culturas regionales y poner de una u otra forma a dialogar, a hacer ese diálogo de culturas, de alguna forma, a reconocernos como colombianos. O sea, ahí está la parte antropológica y el tema antropológico que toca el equín de audiovisuales, que es rescatar el ahí, ¿cierto? El involucrar a la gente, así no tengan formación en el tema audiovisual, quiere involucrarlos de una u otra forma. No se trata de que las comunidades hagan los productos audiovisuales como tal, pero sí que se involucren y ayuden a sacar este tipo de proyectos. Entonces son proyectos comunitarios. Esto es hacer prácticamente cine comunitario, se graba en video, pero todo el lenguaje cinematográfico. Entonces es apostarle a hacer otro tipo de cine, diría yo. No estamos grabando en formato, sí, pero de una otra forma de cine. Es el cine de otro tipo.